40. Disfruta con nosotros una buena taza de café. Uno casi puede predecir que va a aumentar en los homicidios y la violencia. Es que ahí está también hospedado un líder del cártel del Golfo. Entonces realmente iban sobre él. Nuestra cifra negra en periodos vacacionales, si bien ha bajado, no deja de ser significativa. El debate internacional entre Occidente está precisamente basado sobre el tema de la inequidad de ingresos. El mejor debate y un sofisticado análisis con la información de primera mano la degustamos con una buena taza del primer café. La Gendarmería Nacional y el Ejército Mexicano asumen la seguridad de Iguala Guerrero. Los policías municipales, aún en activo, han sido desarmados por la Secretaría de la Defensa Nacional, la cual realiza la revisión puntual de la licencia colectiva para el uso de armas de fuego y mantiene bajo resguardo dichas armas en instalaciones militares. El presidente Enrique Peña Nieto asegura que no habrá impunidad en el caso de los normalistas desaparecidos. Los familiares de los jóvenes, lamentablemente, que se encuentran desaparecidos, demandan con toda razón el esclarecimiento de los hechos y que se haga justicia, que se encuentre a los responsables de estos hechos y que no quepa aquí impunidad alguna. Alumnos del Instituto Politécnico Nacional analizan respuesta a Gobernación. Dictan auto de formal prisión a Héctor Beltrán Leiva. Confirman el primer caso de ébola en España. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos al primer café en este martes 7 de octubre. Muchas gracias por acompañarnos como todas las mañanas. Ana María Salazar, Raimundo Rivapalacio, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Raimundo? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, muy buenos días. Les quiero leer la cabeza de una noticia en primera plana. 43 estudiantes desaparecidos, una fosa común y un sospechoso. La Policía de México. 4 columnas, primera plana del New York Times. El tema de los normalistas de Ayotzinapa, el tema de la violencia en Iguala es hoy, este día, el gran tema mexicano en la prensa del mundo. El periódico de New York Times, que es quien trae publicada esta información, es el periódico más influyente del mundo. 4 columnas en la primera plana del New York Times, en un momento en el cual están en guerra en Irak, conflictos en Afganistán, guerra contra el Estado Islámico, Ucrania, el ébola, Ucrania, te habla de que el tema trascendió por completo. Trascendió tanto que ayer el gobierno federal movilizó al gobierno federal, con perdón de la redundancia, hacia Iguala. El presidente Enrique Peña Nieto hizo una serie de anuncios que por alguna razón no se reflejan de una manera desagregada en la prensa hoy en día, muy importantes. Me parece que podemos comenzar diciendo que el Ejército y la Marina a partir de hoy tienen el control territorial de todo el municipio de Iguala. Es decir, las Fuerzas Armadas de México están encapsulando Iguala, mientras que la Gendarmería ha sido enviada para hacer todas las tareas de seguridad pública con esta policía de proximidad, que es una de las características de la Gendarmería, al mismo tiempo que todos los policías municipales de Iguala fueron trasladados al centro de capacitación en Tlaxcala. El centro de capacitación en Tlaxcala lo opera el Gabinete de Seguridad y es el principal centro de depuración de policías. Ahí prácticamente los que llegan ahí son sospechosos o casi culpables, más bien los que salen de ese proceso sí están absolutamente limpios. No se recuerda que más del 20% de quienes han llegado ahí hayan regresado a sus puestos de trabajo. Es de ese tamaño el proceso de depuración y lo que significa ese filtro en Tlaxcala. Entonces viene este despliegue territorial de las Fuerzas Armadas, viene la Gendarmería y el presidente instruye al Ejército, a la Marina,
al CISEN y a la Policía Federal, cada uno que aporten información de inteligencia sobre Iguala. Lo que estamos empezando a ver con este tipo de despliegue es que el gobierno federal va muy a fondo en Guerrero. El procurador también va a estar por en la zona parte de siguiendo, Procuración de Justicia, el procurador fue instruido por el presidente a que estuviera en Iguala y el procurador va acompañado con el jefe de la Policía Ministerial, Tomás Herón, que lleva más investigadores, que lleva más peritos. Por eso, entonces hay un arribo desde anoche de más peritos en Iguala para determinar qué es lo que sucedió. Acabamos de ver ya al presidente lamentando en un hecho insólito. En el sentido es que decimos, hay tantas cosas nuevas que todo es insólito, pero que haga este tipo de discurso el presidente de una manera tan clara, no habla nada, no dibuja un buen futuro para las autoridades en Guerrero y nos está diciendo que quién sabe qué es todo lo que van a agitar las fuerzas federales en Guerrero para poder determinar qué sucedió con los 43 normalistas de Ayotzinapa, de los cuales hace ya 2 semanas no se sabe nada. Este tema de Iguala domina con 61% el pay informativo de la agencia Intelte, que nos proporciona la agencia Intelte, dividido en 2 temas. Uno es el discurso del presidente, que de alguna manera lo mencionamos y lo vamos a tocar, y la otra es el envío de la gendarmería, que me parece que es lo menos relevante en términos estratégicos, pero bueno, así es la prensa en la Ciudad de México, ¿verdad? En el tercer tema se desploma ya, hay 2 temas con 14% de los impactos cada uno. El primero, que tiene una enorme relevancia porque es otro de los conflictos abiertos en este país, es ya en el Politécnico Nacional, las escuelas se crearon en una asamblea permanente evaluando las respuestas del gobierno federal del viernes de la semana pasada. La prensa está reflejando divisiones dentro de la comunidad politécnica sobre quienes consideran que sí tiene que dar una respuesta y otro sector que dice que realmente las respuestas no fueron completas y que son insuficientes. Vamos a también ver la política, ¿no? Dentro del movimiento. Pues sí, ya. O sea, es que de veras el secretario de Gobernación ya les quitó, ya no tienen con qué protestar, ya no puedes protestar, ya te dieron lo que querías, ¿qué más quieres? Y aún así. Y aún así. No. Bueno, y ayer también la Secretaría de Hacienda, junto con el CONSAR, presentó el plan de ahorro para el retiro, un nuevo plan de ahorro que tiene que, un poco la lógica discursiva de la Secretaría de Hacienda, es que el ahorro es la esencia, es una esencia para la macroeconomía. Por supuesto que si hay un ahorro, ayuda mucho en los momentos en los cuales hay problemas macroeconómicos. Es una gran información. Que se pierde debido a lo que está pasando en inseguridad. Pero vamos a tener una nota sobre esto un poco más adelante, pero esto es muy importante porque ese sí es el futuro, este es el largo plazo. Lo que estamos viendo en Guerrero es la coyuntura, es el corto plazo. No se les quita importancia, simplemente son los tiempos en los cuales corren. También con 11% de los impactos, que es, digamos, el quinto tema, sería un poco, si lo vemos genéricamente, el tercer tema. El quinto tema en el pay informativo es pues este reporte sobre la industria automotriz, cómo se ha venido acelerando una vez más por otro mes consecutivo, que hoy es el 4º mes consecutivo, se incrementó la producción de automóviles, no necesariamente la venta, hay que aclarar, se incrementó 10% con respecto al año pasado, 2% en septiembre con respecto a agosto, y esto lleva a México a ubicarse del 8º lugar en el cual se encontraba en el mundo como productor de automóviles al 7º lugar, primer lugar en América Latina. Muchos de estos arriba de Brasil, que arriba de Brasil también es una gran competidor nota. directo. Por cierto, el 4.2% de las exportaciones de automóviles mexicanas que se producen en México van a Brasil, 70.9% a Estados Unidos y 10% a Canadá. Es decir, pues el 85% de los automóviles que se producen en México van a las 3 grandes economías de este continente. Bueno, en términos de las notas, de las portadas, yo creo que lo que sucedió ayer y hoy, y se ve reflejada en las portadas, es la gran pesadilla para la comunicación
o la estrategia de comunicación que tenía la presidencia. Porque ayer había grandes notas, o sea, esas notas en donde te lanza a México como el Mexican Moment, o sea, ese un México... enfoque económico. No solamente un enfoque económico, pero un enfoque de un país que está creciendo, que está aprovechando las reformas, que fue lo que hizo el secretario Videgaray ayer con el lanzamiento de las Afores, que facilita que puedas depositar las Afores. Es que es muy difícil que le tumbes a Iguala cualquier cosa. Es demasiado grande, demasiado grande el tema. Estamos viendo, desde mi punto de vista, el evento más grave. ¿Por qué razón? Por la documentación de la participación de las instituciones en el secuestro de no sabemos cuántos estudiantes que hoy en día no aparecen. Y los niveles de impunidad. Ya veremos nosotros los videos de las cámaras de seguridad, cómo la policía se lleva a los estudiantes, cómo sabiendo que existen estas cámaras de seguridad, porque ellos mismos las manejan, procedan de esta manera. Lo único que te refleja son niveles de impunidad que nunca lo habíamos visto de una manera tan descarnada y tan grave en términos de la penetración, ni siquiera penetración, como los criminales ya no colaboran, la policía colabora con criminales, la policía de Iguala, lo estamos viendo en los videos, es la criminal. Ahora, ¿sabes qué? Volviendo a las portadas, hiciste un comentario cuando estabas hablando sobre el país de que las portadas no necesariamente reflejan la importancia del comentario que hizo el presidente. O sea, no lo pone en el contexto del despliegue. O sea, por ejemplo, veamos el de la Razón, la portada de La Razón. Sí tienen una fotografía del despliegue que se está haciendo, llegan igual a 400 efectivos de inteligencia y protección de la Gendarmería, pero la nota más importante es: inconformes del Instituto Politécnico perfilen no a la Secretaría de Gobernación. Quisiera el mensaje a los medios de comunicación también. En cuanto se dio el mensaje dentro de redes sociales, la reacción fue: no se dijo mucho, no se presentaron estrategias claras, pero sin embargo sí hay un despliegue importante a nivel federal, que el anuncio no haya sido atendido mediáticamente en ese sentido. Me parece que no está tratándose la información como si fuera una nota roja. Es un despliegue federal de alta envergadura lo que está sucediendo en Iguala. La impresión que están tratando como de lo que ha sucedido durante todo el tiempo con Guerrero, que tratan de esconder la verdadera realidad de lo que está pasando. No. Te estoy hablando de las notas, no el gobierno, sino las notas. A ver, vámonos con Universal. El enfoque periodístico. Porque, por ejemplo, en el Universal hablan, por una parte, claro que tenían que meter, ante lo que está pasando en México, claro que tenían que meter el mismo día, compran cárteles a sheriffs de Estados Unidos. O sea, es como regresando a ese verbo. Sí hay narcotráfico en México, pero en Estados Unidos son más corruptos, ¿verdad? Esto es muy importante porque como la información en México después de 3 días vuelve a ser noticia, bueno, esta información que tiene una vigencia, bueno, que empezó a darse en 2005, imagínate, ya llevamos 9 años, por supuesto que es noticia, es importantísimo. Ahora, y ve la otra nota, CISEN vincula al alcalde de Iguala con los Beltrán Leiva. ¿Qué quiere decir eso, Raimundo? Mira, es que hoy la media plana superior del Universal es un poco cómica, ¿verdad? Está bien, como periódico cómico me parece estupendo, como periódico serio no. Y te voy a decir por qué. Uno es esto, que dices tú muy bien, compran cárteles a sheriffs, alguaciles. ¿Esto no es algo nuevo? Bueno, yo menciono, la primera vez que esto se empezó a dar es en el 2005 y ha sido recurrente, y por eso el gobierno de Estados Unidos tiene tanta preocupación, por eso el gobernador Rick Perry, más allá de que si está en lo correcto, si es electoral o no, está actuando de esta manera. Eso lo sabes, y además fechada en Texas, es decir, en el lugar donde desde el 2005 hay ese problema por la penetración de los Zetas en territorio tejano, a través de la carretera interestatal 35, que es la que conecta Nuevo Laredo con Toronto. ¿Y qué es información que ya tiene el departamento? Que es vieja, bueno, pero muy interesante, por chistosa, la nota principal del Universal. El CISEN vincula al alcalde de Iguala con los Beltrán Leiva. Mira, yo tengo mucho mayor aprecio y respeto por el CISEN. Por lo tanto, esta información que cita el Universal como un reporte del CISEN es de carcajada.
esto no puede ser cierto, porque cuando uno lee la información, que es el reporte del CISEN, donde hablan de las vinculaciones del exalcalde y prófugo de la justicia, el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, lo que están señalando en el periódico, como reporte del CISEN, pues ¿qué creen? Son recortes periodísticos de los periódicos de Guerrero de los últimos 2 años. Sí. No hay nada aquí en esta nota que dice que es el reporte del CISEN que no sea información, que no haya sido publicado por los periódicos en Guerrero, no por todos los periódicos. Entonces lo que estamos viendo es, ¿qué creen? Pues yo también retomo lo que dijeron los periódicos de Guerrero, les digo, este es un reporte del CISEN y ya es novedoso. No, y hay otro error que el CISEN no lo pudo haber cometido. Vinculan al alcalde de Iguala con los Beltrán Leiva. El Universal refiere a cómo el exalcalde de Iguala estaba casado con una señora que no voy a dar su primer nombre, pero de apellido Pineda. Pero a ella le estaban haciendo la fiesta, o sea, sí, el sábado, o sea, cuando estaba sucediendo la balacera. Sí, ahora, ella es hermana de un criminal a quien apodaban el Borrado. El Borrado era sicario de los Beltrán Leiva, pero los Beltrán Leiva, Arturo Beltrán Leiva, lo mandó matar en 2009 por traidor. Entonces, el CISEN no puede cometer el error de decir que están vinculados con los Beltrán Leiva cuando la rama que genera este cártel, bueno, no este cártel, esta banda criminal, porque no es cártel, pues precisamente mataron a sus líderes, hermanos de la esposa o los excuñados del presidente municipal por traidores. Sí. Entonces no fue una puede, confrontación más bien, claro. Los liquidaron y los mensajes que dejaron es por traición. Sí. Ahora, a ver, más allá de lo que, más allá de la portada Universal, sí hay una gran interrogante. O sea, yo todavía tengo muchas dificultades de entender, y eso lo vamos a hablar más adelante, de por qué desaparecieron 43 estudiantes. O sea, y pensar lo que más trabajo me da aceptar que estos grupos pensaban que podían desaparecer a 43 personas y que no les iba a pasar nada. Yo me detendría un momento, porque siempre hay que dejar abiertas las posibilidades. Hay 43 personas, estudiantes desaparecidos, hay un número no determinado que va en las patrullas, no sabemos realmente si de estos 43 todos están desaparecidos, todos están muertos, si no hay ningún muerto, si están, no sabemos absolutamente nada en este momento, por eso está... Pero, Raimundo, estaban en los videos, o sea están los videos. Pero los videos es cuando se los llevan. No sí, por eso. Lo que yo digo es, no brinquemos a conclusiones, aunque parezca evidente. Mira, la forma en que está reaccionando el gobierno federal es que esto es el peor escenario. Sí, todo apunta para allá. Sí. O sea, es totalmente correcto. Yo digo, no brinquemos a la conclusión y no demos por cerrado un caso que está muy abierto. El Excelsior, la portada, PGR comisiona a Cerón, a Guerrero. ¿Por qué es su nota? O sea, es lo que no entiendo, las portadas sobre este tema. La portada debería de haber sido de todos los periódicos que el presidente dice no habrá impunidad y el gobierno federal se casi toma control completo, por lo menos de la ciudad de Iguala, y vamos a ver qué le pasa al gobernador. Les encantan las declaraciones. Esta es una gran declaración. Estas son el tipo de declaraciones que sí ameritan un titular principal. Pero todos se fueron con todo, que la gendarmería, de que el CISEN, con las consignaciones, ya. 7 de la mañana con 20 minutos, vamos rápidamente a nuestro primer corte, no se vaya porque regresamos con mucho más aquí al Primer Café. Industria automotriz en México. Se vendieron 89,116 vehículos en septiembre de 2014. Representa un incremento de 13.7% a comparación del mismo mes del año pasado. El dato útil para comentar en el café. El juego de números inicia al salir el sol.
Para ganarlo, necesitas la mejor estrategia. Descifras. Descubre junto a Darío Celis cómo los números influyen en tu vida. Miércoles 22:45 horas. Proyecto 40. En el Gobierno de la Ciudad de México hemos trabajado para llevar a cabo acciones que nos permitan proteger mejor a nuestras familias. Hoy, contamos con más de 2.600 nuevas patrullas que ya están vigilando mejor nuestras calles. Seguimos trabajando por nuestra querida Ciudad de México, la capital de todos los mexicanos. Jorge Fernández Menéndez y Viviana Belsazo estarán de lunes a viernes a las 21:15 horas, revelando los entretelones del mundo de la política. Todo personal. Somos casi 120 millones de mexicanos que tenemos derecho de acceder a la información pública y el IFAI nos apoya. Para vivir realmente en democracia es necesario practicarla todos los días. Entérate cómo trabaja para ti el gobierno. Haz de la democracia una fuerza activa. Una fuerza tuya. El IFAI, como organismo autónomo, ahora tiene más facultades para apoyarte. IFAI, ejerce tus derechos y fortalece la democracia todos los días. ¿Qué hace diferente a una familia común con la familia más poderosa de Las Vegas? Ustedes siempre se las arreglan para desatar la furia de Dios en mí. Estoy tan molesto, ni siquiera puedo hablar. Cuando descubra que el auto no está atrás, le diremos que lo vendimos. Cuando oiga eso, él enloquecerá. Alguien puede terminar en una maldita tumba, lo juro. El precio de la historia. Todos los jueves 22 horas. Proyecto 40. Chiapas tiene un gobierno verde. El gobierno verde de Chiapas apoya a las madres solteras para sacar adelante a sus familias. El gobernador Manuel Velasco puso en marcha un programa que otorga apoyos económicos mensuales, capacitación en oficios y créditos para poner pequeños negocios que beneficiará a más de 80,000 mujeres chiapanecas. Así gobierna el Partido Verde con Manuel Velasco. Acompaña a Rafael Pérez Gay para conocer más de este pecado capital, la ira en la literatura. Martes 22:45 horas. Proyecto 40. Elizabeth Taylor. Salvaje y peligrosa. La vida es cine. Viernes 22:30 horas. Proyecto 40. El mensaje fue claro. El presidente Enrique Peña Nieto lamentó los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, y aseguró que no habrá impunidad en el caso de los 43 normalistas desaparecidos. Me encuentro profundamente indignado y consternado. Lamento de manera muy particular la violencia que se ha dado y sobre todo que sean jóvenes estudiantes los que hayan resultado afectados, los familiares de los jóvenes lamentablemente que se encuentran desaparecidos, demandan con toda razón el esclarecimiento de los hechos y que se haga justicia, que se encuentre a los responsables de estos hechos y que no quepa aquí impunidad alguna. El mandatario mexicano instruyó al Gabinete de Seguridad a tomar acciones para hallar a los responsables. En el marco de las atribuciones del Gobierno de la República, he instruido a sus elementos para que tomemos acciones, participemos en lo que permita el debido esclarecimiento de los hechos, encontrar a los responsables y aplicar de manera estricta la ley ante estos hechos. Conocer la verdad y asegurar que se aplique la ley a los responsables. Más tarde, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, anunció que la PGR realizará las investigaciones. Afirmó que él personalmente dará seguimiento a las indagaciones. La indicación es que con toda la fuerza del Estado actuemos para buscar la verdad, la sanción y el castigo. Debe quedar bien claro que no habrá impunidad y que este tipo de cosas no pueden volver a repetirse. Se sumó el pronunciamiento del Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido. Ante los medios de comunicación, informó que elementos del Ejército Mexicano y la Gendarmería Nacional asumieron las labores de seguridad en Iguala.
Detalló que los policías municipales en activo ya fueron desarmados por la Secretaría de la Defensa Nacional, la cual realiza la revisión puntual de la licencia colectiva para el uso de armas de fuego y mantiene bajo resguardo dichas armas en instalaciones militares. Por su parte, el gobierno de Guerrero dio a conocer un video donde supuestamente se observa el momento en que policías municipales secuestran a los normalistas. Ayer por la noche, los 28 cuerpos encontrados en 11 fosas clandestinas de Iguala llegaron a las instalaciones del Servicio Médico Forense de Chilpancingo. En ese lugar, se les realizarán pruebas periciales que incluyen exámenes de ADN para determinar si alguno de ellos corresponde a los alumnos de Ayotzinapa, desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Yo quiero subrayar la importancia del discurso del presidente, que no siento que se vea reflejado en las portadas de los periódicos de esta mañana. Este es un presidente que había evitado decir la palabra narcotráfico, crimen organizado, violencia, hasta enero de este año, cuando fue al foro de Davos, Foro Económico de Davos, en donde sabían que le iban a preguntar sobre el tema de los paramilitares en Michoacán, y tuvo que hablar sobre eso. Pero era una presidencia donde a toda costa había evitado involucrar la imagen del presidente y la imagen del país en los temas de violencia y narcotráfico. Ante la gravedad de lo que está sucediendo, y creo que fue la decisión correcta, tenía el presidente que salir a dar unas declaraciones contundentes, que yo, la forma en que lo interpreto, no sé qué piensan ustedes, compañeros, es que literalmente el gobierno federal ha tomado no solamente control sobre la investigación que tiene que ver con la desaparición de estos 43 muchachos y la muerte de las 6 personas, que además esto que fue hace exactamente, que fue hace una semana, pero también da la impresión que están tomando control, pues casi político, de esta área de Guerrero, y que empiezan a cuestionar la capacidad del gobernador de resolver esta crisis. Que es un discurso que se da una semana después, precisamente, de que el presidente había dicho que era un tema de Guerrero y que el gobierno de Guerrero se tendría que poner las pilas para atender la situación. Una semana después es totalmente diferente, ¿no? Viendo la incapacidad también en ciertas formas. Sí, yo creo que estos discursos de la semana pasada del presidente, en el cual dijo es responsabilidad de Guerrero y hoy ahí vamos, te habla de que en una semana vieron que Guerrero solo no podía hacerlo. Hay toda esta fuerza federal, hubo mucha inquietud dentro del gobierno federal, por llamarlo de alguna manera o describirlo de alguna manera. La conferencia de prensa ayer del gobernador llamó mucho la atención que él dijera que si su renuncia solucionara el tema de los desaparecidos, se renunciaba, lo cual es un sofisma, porque si renuncia o no, no resuelve si están desaparecidos o no. Es un juego de palabras político, es un recurso político que se utiliza un poco para salir adelante. La realidad para el gobierno federal es que hay evidencias claras, ya lo vimos en los videos, de que sí la policía se llevó a un número de de los cuales no se sabe nada, y el gobierno federal, me parece, y puedo entender así la reacción del presidente, es que ya vio que este tema es una gangrena que comenzó en el dedo que se llama iguala y que en este momento ya lo trae en la rodilla. Mencionábamos nosotros lo que publicó el New York Times en la primera plana, pero mencionaremos también lo que trae hoy El País, claro, que es el periódico el periódico más importante de habla hispana, que trae en la parte alta de su portada: 2 sicarios confiesan la matanza de estudiantes en México. Lo que sucedió en Iguala es, por primera vez en mucho tiempo, el gran tema que no solamente unifica a la prensa internacional, sino que además regresa a México a las portadas de los periódicos. Ni las reformas constitucionales que se hicieron en este país, ni la apertura de Pemex, que tanto se buscó y se soñó en el extranjero, generó una reacción colectiva prácticamente unánime de la prensa extranjera. Y cuando decimos la prensa extranjera, lo que es el efecto que tiene es o refleja una postura dentro de sus propios gobiernos, que es lo que sucede, por ejemplo, con el New York Times. El New York Times refleja mucho lo que es la política exterior de Estados Unidos, y este tema
lo que está reflejando también es el interés y la preocupación del gobierno de Estados Unidos por los derechos humanos en México, o ayuda a moldear opinión pública, y la opinión pública lleva a a realinear la opinión política. Ahora, entonces tiene estas dos vertientes, lo que se publica en la prensa extranjera. En la suma son presiones para el gobierno de México. ¿Por qué la presidencia de la República va a tener que estar pagando los costos de la delincuencia organizada en Iguala? Bueno, pues lo toleraron, porque lo que estamos viendo en Iguala no apareció en los últimos 15 días. Hay denuncias públicas, denuncias en la prensa de Guerrero sobre lo que estaba sucediendo en Iguala desde hace 2 años y no se hizo nada. Y creo que el gobierno de México también, el tema de las advertencias de viaje al gobierno norteamericano en lugares como Acapulco, por ejemplo, dentro de Guerrero, en la frontera y demás, es parte de todo lo mismo, y también es parte de la presión del gobierno norteamericano. Y ahora, ¿con qué cara salen a decir, no, pues sí, es que el gobierno norteamericano exageró en la advertencia a que no viajaran a esa área de Guerrero? De hecho, ahora, dos temas más. Parte del problema que tiene el gobierno federal, y lo habíamos comentado el día de ayer, es que para los medios internacionales no hay una diferenciación entre policía local y policía federal. Entonces están asumiendo... Policía de México, dice Policía de México, exactamente. Entonces ya los englobaron a todo, y ahora por eso el gobierno federal tiene que salir con una contundencia para demostrar que sí hay una diferencia. Y dos, en el país, ahora veamos la parte política, porque siempre hay una parte política en todo esto. El país tiene una entrevista con Carlos Navarrete como nuevo líder del PRD, y hace una declaración: México fracasó en la seguridad. O sea, que me parece muy interesante su comentario, porque hay que recordarle al auditorio que el presidente municipal de Iguala es del PRD. No solo eso. El gobernador es del PRD. Entonces, a mí se me hace que se están como medio distantes. O sea, no sé cómo interpretarlo. Qué bueno que tocaste el tema. Navarrete, que hoy tiene su segundo día completo como presidente del PRD. Y vaya qué escándalos trae. Va a Iguala hoy a realizar su primera plenaria del Comité Ejecutivo Nacional. Por alguna razón, yo discrepo lo que estás diciendo, que están deslindando, y por alguna razón esta corriente no izquierda que controla al PRD está volcándose en apoyo. Hay fotografías de varios líderes del PRD de nueva izquierda con el presidente municipal fugado. Entonces, esta dirigencia del PRD, esta corriente del PRD, lleva un tiempo involucrándose con políticos muy cuestionados, y no nada más cuestionados por la opinión pública, investigados por las autoridades federales. Sí me llama mucho la atención cómo la corriente nueva izquierda, que no es el resto de las corrientes del PRD, están tan volcadas en arropar a las autoridades del PRD en Guerrero. Pero ¿no se te hace un error entonces que Carlos Navarrete vaya a Iguala a hacer... O sea, ¿qué vinculas el PRD en este momento? Si se van a Iguala, su primer acto público como presidente, como líder del PRD, ¿a qué vas a Iguala? A declarar este presidente municipal sucio, horrible, que lo agarren, que lo cuelguen y todo. Pero es el PRD. No, en defensa de la comunidad, ¿no? Como representación del partido, decir, bueno, si era nuestro representante y tal. Administración de crisis 101. Exacto. Cuando traes un problema, creas otro para ver si logras desviarlo. Bueno, pues acábate la imagen del PRD. Pero, ¿sabes qué? Nadie en este momento está tocando a Nueva Izquierda, porque todavía está, pero va a llegar el momento, muy pronto, de que nos empecemos a preguntar, ¿y ellos por qué están tan cargados hacia la defensa de unos delincuentes? ¿Y por qué me atrevo a decir delincuentes si no es un caso juzgado? Porque acabamos de ver a las patrullas de municipales de Iguala llevarse estudiantes. El presidente municipal de Iguala está fugado, punto. Sí. O sea, ya con eso tienes. Además que si no está juzgado no es delincuente. No, pero bueno, es en flagrancia. Lo que vimos es un delito en flagrancia. Por eso me atrevo a decir, sin ser un caso juzgado, son delincuentes. Vamos con otros temas, porque va a ser vendido a una aseguradora china uno de los hoteles míticos de Nueva York. Veamos de cuál se trata. Este es uno de los hoteles más lujosos y emblemáticos de la ciudad de Nueva York.
Caracterizado por ser una obra maestra en el Art Deco, predomina las calles 49 y 50 de Nueva York Park Avenue desde 1931. En él se han hospedado infinidad de personalidades, desde jefes de Estado como John F. Kennedy y Barack Obama, hasta grandes estrellas de la historia como Frank Sinatra, Grace Kelly y la misma Marilyn Monroe. Ahora este rascacielos de 47 pisos, que lleva por nombre Waldorf Astoria, propiedad del grupo Hilton Worldwide, será vendido a la aseguradora china Ambach por $1.950 millones. Hilton prevé utilizar los ingresos de la operación para adquirir nuevos hoteles en los Estados Unidos. En el Waldorf Astoria se pueden encontrar restaurantes, bares y numerosas tiendas, un spa y hasta un centro de negocios. Hospedarse una noche en la suite presidencial del Waldorf Astoria cuesta aproximadamente $1.609. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Oigan, hace unos 20 años la nota hubiera sido que el Hotel Waldorf Astoria lo estaban comprando los japoneses. ¿Te acuerdas que los japoneses y los árabes? Primero eran los japoneses y después los árabes. Están comprándose todos estos hoteles importantes, casinos. Qué ahora, bueno, ahora son los porque chinos. el Waldorf Astoria, así con todo ese esplendor Art Deco, estaba decadente, ¿eh? Si alguien se hospedó en los últimos años en el Waldorf Astoria, veía ya las alfombras bastante desgastadas. 1.9 mil millones de dólares. 1.900 millones de dólares, 1.9. Ay, qué bueno que no me he quedado en el Waldorf Astoria en los últimos días. Qué bueno que gracias a tus recomendaciones, Raimundo, gracias, ya no me vuelvo a quedar ahí. Está costando más o menos 1.4 millones de dólares cada recámara, o sea, cada cuarto, cada tensión, y eso ya te suma los... Cada cajón de zapatos que son las habitaciones regulares cuesta mucho dinero para un hotel decadente. Qué bueno que ya le van a meter una manota de gato. Aunque hay que decir que en este acuerdo de venta se le mantiene la concesión a Hilton para seguir operando el hotel, pero esperemos que los estándares de calidad mejoren. Ahora, si uno piensa en los hoteles que tienen en Hong Kong, en Shanghai o en Beijing, dice, bueno, sí hay una diferencia, ¿eh? Sí hay una diferencia. Ahora, se habla de todas las personas que han pasado por ahí, ¿verdad? Desde 1931. Está el hotel y están las torres. Las torres del Waldorf Astoria tiene departamentos y ahí es donde está la residencia oficial del representante de Estados Unidos ante Naciones Unidas. Sí. Entonces el embajador de Estados Unidos en Naciones Unidas vive en las torres del Waldorf Astoria. Sí, en la zona más cara del mundo, toda esa zona de Central Park, en cuanto a mercado inmobiliario, es de las más caras del mundo. Todavía no, porque sí, pero está cerca de, está como a 8 cuadras, 10 cuadras de Central Park. Está del lado oeste, que es caro, aunque una de las grandes zonas emergentes está ya por la calle de la avenida Amsterdam, que es una de las avenidas diagonales de Manhattan. Todo esto lo digo porque me metí a ver el mapa de Google hace rato y entonces ya puedo decir todo este tipo con tanta precisión. Ya dejen de presumir, por favor, vámonos a otros temas más serios. Pues. No, este es muy serio, pero además sabes que es un gran respiro de lo que veníamos dando y lo que viene. No, pues ve lo que viene ahora. Precisamente porque el virus del ébola ya se encuentra en 3 continentes. España y Estados Unidos se suman al número de casos reportados en África Occidental. El virus del ébola ya traspasó los límites de África. El gobierno español confirmó el primer caso de la epidemia en Europa. Se trata de una enfermera que atendió al misionero Manuel García Viejo, quien falleció a causa del virus en el Hospital Carlos III de Madrid en septiembre pasado. La mujer de origen español está siendo atendida en el Hospital de Alcorcón, pero se espera su traslado a la capital madrileña. La ministra española de Sanidad, Ana Mato, indicó que su departamento está buscando la fuente de transmisión del virus. La alerta también continúa en Estados Unidos. Llegó a un hospital de Nebraska Azoka Mukpo, periodista contagiado con ébola. He looked strong. He walked off the plane, gingerly waved to us as we saw him from a distance, wheeled into the room, and he, is tentative and frightened, but I think he's strong and his symptoms are not more advanced than when I talked to him before he left, which is a real relief to us. Mukpo
había iniciado a trabajar como camarógrafo para la cadena NBC cuando contrajo la enfermedad en Liberia. Hasta el momento, es el quinto estadounidense que se le diagnostica el virus. Ante la creciente propagación, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, pidió a la comunidad internacional tomar acciones más agresivas contra la enfermedad. Aseguró que muchos países no están haciendo lo posible para contener la epidemia. Sin embargo, para Tom Frieden, director del Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos, el aislamiento de los países de África, donde se concentra el virus, podría traer consecuencias negativas, ya que al no poder llevar asistencia a estas regiones, es más difícil contener el virus. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Ahora, otro caso que no se mencionó en detalle en esta nota es el caso de la enfermera en España que atendió a este padre, a los dos enfermos españoles que los llevaron a España para que los atendieran, y esta enfermera se enfermó. Ya está diagnosticada con que es el ébola. Primer caso de ébola fuera de África que se ha diagnosticado. Sí. Ahora, a mí lo que siempre, y lo comentamos hace cuando empezó toda esta crisis, lo que me preocupa es cómo es posible que enfermeras, doctores, personas que están entrenados para poder manejar personas que tienen enfermedades altamente contagiosas, se están enfermando. Siguen insistiendo en que esta es una enfermedad que no ha mutado a otros tipos de contagio, y probablemente uno de los grandes errores, y ya lo están reconociendo en varias notas que han surgido en los últimos días, es que los médicos y las enfermeras estaban tratando el ébola como que si fuera, y con los mismos procedimientos que los enfermos que tienen VIH, ¿sí? Obviamente no es el caso, es muy distinto. Oye, por la capacidad, por el número de personas que se están contagiando. La realidad se está acomodando a lo que tú dijiste. Uno normalmente se tiene que acomodar la realidad, pero aquí no, porque sí me acuerdo muy bien que tú decías, eras muy insistente en decir, es cómo estás pasando esto, cómo están tratando, porque en cualquier momento esto puede brincar. Pues ya brincó. Ya brincó ayer en España con esta enfermera de 44 años. Pero también de los protocolos españoles, ¿no? Que no son los mismos de los protocolos norteamericanos. Dos de los pacientes, a pesar del traslado que tuvieron y demás, que fue muy improvisado, no lograron sobrevivir. Sí han sobrevivido los pacientes que han trasladado a Estados Unidos. Yo creo que también tiene ahí que ver con un tema de capacidad dentro del sistema de salud español específicamente. Ojalá que sea eso. Te lo juro, ojalá que sea incompetencia y no que estemos tratando o inexperiencia, porque este mismo doctor, el doctor norteamericano que se enfermó, es el que, entre comillas, descubrió el ébola, es el experto en ébola en el mundo, y él se enfermó. Entonces, hay algo que está sucediendo con los protocolos que en Estados Unidos, doctores norteamericanos, doctores internacionales, que te está diciendo algo, que algo está sucediendo con el manejo de los pacientes, que está permitiendo que se infecten las personas más importantes en esta crisis, que son las enfermeras y que son enfermeros y enfermeras y los doctores. El gobierno de Coahuila ya siguió un poco a las medidas de prevención que tomó el gobierno del Distrito Federal sobre el ébola, que el gobierno del Distrito Federal preparó un pabellón la semana pasada, y el gobierno de Coahuila ya intensificó la vigilancia en los cruces para tratar de evitar un posible contagio. O sea, con la cantidad, tendrías que tomarle la calentura, la temperatura a todas las personas que cruzan. Y no sería únicamente el único síntoma. El gobierno de Estados Unidos ha resistido totalmente hasta ayer prohibir vuelos. Sí. ¿No? La prohibición de los vuelos. Yo lo comenté, o sea, desde hace, y me dicen, ay, Ana María, eres exagerada. Con hubiera sido mejor, pero no lo hicieron, te lo juro, por razones políticas o por no apanicar a las economías mundiales. Deberían de haber empezado a controlar personas que están viajando a estas partes del mundo, no necesariamente... Hay que tomar la temperatura antes de lo están haciendo ahora, no los están dejando violar, no los están dejando volar, pero este individuo que voló
no traía, el que llegó a Estados Unidos no traía calentura cuando se subió al avión. Y pero sí había estado en contacto y ahí también se criticaron mucho los filtros en cuanto a las preguntas y en pero cuanto ¿sabes a qué? Él dice, o sea, lo que está es que él tomó a una mujer que estaba embarazada, enferma, y pues la defensa es que él asumía que era una complicación del embarazo. Pero si tú vienes de esa parte del mundo, cualquier persona que está enferma, tienes que asumir que tiene ébola. El problema es que si tú empiezas a estigmatizar, estás condenando a priori a una nación. Y puedes generar psicosis también de cierta forma. Pero hicieron eso en China. Acuérdate con el síndrome. ¿Te acuerdas? China lo pusieron en cuarentena. ¿Te acuerdas que con la primera gripe aviar? No era la gripe aviar, el síndrome de... Sí, la gripe aviar. No el era. SARS. El SARS. Sí, o sea, dejaron de volar. O sea, la gente los pusieron en cuarentena, lo pararon. Ahora, para los chinos es muy más fácil porque es un régimen autoritario y pueden controlar a todos. Pero en Canadá pusieron en cuarentena una ciudad. Bueno, pusieron en cuarentena a toda una ciudad cuando empezó. O sea, son... Toronto. Sí. Entonces, el problema es que los gobiernos no quisieron meterle los recursos que requería tratar de detener esto en África. Y requería muchos recursos. El gobierno de Estados Unidos hasta ahorita están medio mandando equipo, hospitales, dinero, expertos, cosas que apenas están implementando. Ya que les llegó a Estados Unidos, ya a partir de que el primer enfermo estuvo ahí. Entonces, lo que va a suceder... Para que les autoricen el dinero. Pues o sea, es que no es un asunto tan sencillo de que bueno, va el Fonden. Pues es que no está. Raimundo, en todos los estados democráticos tienen la capacidad de poder mover recursos si está la posibilidad de que se te van a infectar millones de personas. El consenso internacional ha sido ese, que no se atendió en ébola, que no se le dio la importancia desde un principio, sobre todo porque era el continente africano, por supuesto. Porque es África. Si hubiera empezado esto en China o en otro sí, claro, ahí se va. ¿Qué es lo que ha sucedido en otras pandemias? 7:46, vamos rápidamente a nuestro último corte, no se vaya porque regresamos con más aquí al Primer Café. El senador por Chiapas, Luis Armando Melgar Bravo, visitó en Tapachula las instalaciones de la Liga Regional de Adultos Mayores de Cachibol, donde escuchó las inquietudes de la gente, donó sillas de ruedas y se comprometió a seguir apoyando y fomentando el deporte. Hoy veo que este espacio ustedes lo han convertido en un espacio de amor, en un espacio de convivencia, en un lugar donde todos vienen a celebrar la vida, no a lamentarla, en un lugar donde todos vienen a sonreír. La verdad que nos sentimos muy contentos porque es primera vez que una personalidad de su rango nos visita en estas instalaciones de adultos mayores. Melgar Bravo compartió con los cachiboleros experiencias de su niñez y agradeció a todos por las muestras de cariño. Afirmó que lo importante no es la edad que se tiene, sino lo que se ha hecho con ella. Y en este momento, el senador parte del pastel conmemorativo que festeja la visita histórica del día de hoy, 4 de octubre de 2014 hacia nuestra liga. Muchas gracias, señor licenciado, muchas gracias. Está trabajando bien, porque ahora sí le voy a decir, la gente no miente, ¿eh? La gente y los comentarios que se dan a favor del senador son buenos. Desde hace más de 12 años, los adultos mayores se reúnen cada fin de semana para practicar este deporte en el que se sienten jóvenes de corazón y les ayuda a tener una mejor salud. Con imágenes de Manuel Cancino, Carolina Loranca. Industria automotriz en México. En septiembre pasado, se produjeron 267.674 vehículos y se exportaron 220.239 unidades. El dato útil para comentar en el café. Estamos de regreso en Platicando. ¿Qué me pasa? Que me faltó algo, ¿verdad? Platicando con Alasraqui, martes 22 horas, Proyecto 40. En los próximos 4 años vamos a ayudar a aprender a leer y a escribir a más de 2 millones de personas.
y a más de 5 millones a estudiar la primaria y secundaria. Para enfrentar este reto, vamos a ser más de 1 millón de voluntarios. Con el INEA y mis compañeros, yo sé que puedo. Con alfabetización estamos moviendo a México. Gobierno de la República. Hey, I'm Rick Dale, and I'm inviting everyone out there to watch Proyecto 40 and the American Restoration. Viernes, 22 horas. Proyecto 40. En Proyecto 40 sabemos que no sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta a los medios. Calidad. Variedad. Innovación. Interacción. Esto es Proyecto40.com. Evoluciona y haz clic. El Senado aprobó la Ley de Telecomunicaciones, que contempla que desaparezca el cobro de larga distancia en las llamadas telefónicas y mejora la calidad del servicio. Hará que el Internet sea más rápido, barato y será gratuito en espacios públicos, escuelas y hospitales. En televisión, optimizará la calidad, aumentará el número de canales gratuitos y dará acceso a gente con discapacidad. Senado de la República. Capacidad y trabajo para mejorar tu vida. Ellos no le tienen miedo a ningún tema. Fíjense que empezamos hablando de alcanzar una estrella y ahora Martin Scorsese, los Rolling. Y mucho menos al que dirán. Estoy empacatada. ¡Juve! Sí, mira, Un espacio libre de protocolos. Oigan, vean que aquí tocamos todos los temas de todas las mejores maneras posibles. Y aquí somos politalentosos. Farándula 40. Miércoles 22 horas. Proyecto 40. ¿Quién vive en tu casa? ¿Papá? ¿Mamá? ¿Mis hermanos y yo? ¿Estás seguro? Aquí hay una presencia. Proyecto 40 presenta. Hay una mujer muerta que está atormentándome. Estela, mi amor, despertate. Puertas al más allá. Una vez abiertas, jamás podrás escapar. Viernes 16 horas. Proyecto 40. Algunos son feos y repulsivos, pero como ellos no hay dos. Fusión salvaje. Miércoles 19 horas. Proyecto 40. La coalición de partidos afines a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, mantendrán una cómoda mayoría en las cámaras de diputados y de senadores, a pesar de que los partidos políticos que la componen perdieron algunos lugares en las elecciones del pasado domingo. La Cámara Baja está compuesta por 513 diputados, de los cuales 292 forman parte del Partido de los Trabajadores y de otras 9 fuerzas políticas que apoyan a la actual mandataria. 155 son del Partido de la Socialdemocracia Brasileña de Aécio Neves y 66 pertenecen al Partido Socialista Brasileño, que lanzó la candidatura de la ecologista Marina Silva. En el Senado, las cosas no cambiaron mucho y solo se renovaron 27 de 81 escaños. Ahí continúa liderando el Partido de Movimiento Democrático Brasileño, que se quedó con 18 senadores, seguido del Partido de los Trabajadores con 12 legisladores. Aquí, ambas fuerzas políticas perdieron un puesto. Esto significa que quien gane la segunda vuelta electoral, programada para el próximo 26 de octubre, carecerá de una clara mayoría en el Congreso y estará obligado a entablar negociaciones complejas con decenas de partidos para asegurar su apoyo. Por su parte, Aécio Neves intenta hacer hincapié en las ansias de cambio de la sociedad brasileña, mientras que su contrincante Dilma Rousseff ya ha dado señales de que basará su campaña en ahuyentar los fantasmas del pasado. Sin embargo, una pieza clave para que Rousseff pueda reelegirse es el expresidente Luis Inácio Lula da Silva, ya que él posee liderazgo político que da peso y consistencia a la campaña de Rousseff. Al concluir sus 8 años de mandato, Lula se despidió con el 80% de popularidad. Hoy en día, su tarea es negociar con los aliados, pero sobre todo, captar los votos de los que no apoyan a Dilma, pero sí lo quieren a él. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Yo creo que va a ser importante
y ojalá que sea pronto definir cómo se va a hacer la coalición para la segunda vuelta. Porque si la presidenta o el futuro presidente o la futura presidenta de Brasil está llegando con márgenes muy acotados, tampoco le ayuda. O sea, más allá del problema que tenga de poder crear consensos en la rama legislativa. Cualquiera que gane no va a tener una mayoría en el Congreso. Aquí va a ser, yo pensaría en las próximas semanas, interesante ver cuál es la estrategia de Aécio Neves. Sí. Él recoge lo mejor de Fernando Henrique Cardoso. Fernando Enrique Cardoso, el presidente brasileño que porque tiene muchas cosas malas. No, que precedió a Lula. Es realmente el arquitecto de la transformación de Brasil. Sí. Lula lo que hizo de manera muy inteligente y muy hábil fue instrumentar. Si logra a Aécio Neves transmitir este mensaje, pues lo que va a consolidar son clases medias y clases altas. Pero por lo que vimos en la votación, no va a ser suficiente para derrotar a la presidenta Rousseff, que tiene las grandes mayorías en las clases bajas. Por lo menos aprovechar la sorpresa electoral, el momento de este par de semanas, que puede ser ahí una estrategia, pero se ve, sí se ve muy difícil. Vamos a ver cómo vienen las estrategias ya de votación, de jornada electoral definitiva. Hemos visto que los estrategas de Dilma Rousseff son muy buenos y que los de Aécio Neves fueron muy inteligentes para saber que no podían pelearse con Dilma Rousseff en esta primera vuelta, que había que sepultar a Marina Silva, y lo lograron. Sí. Hay información que está llegando en este momento desde Madrid, donde el Ministerio de Sanidad informa que 3 personas más fueron hospitalizadas en la capital de España, presuntamente por el ébola. Todavía no hay una confirmación. Lo que sí está confirmado es que la Unión Europea ya le está pidiendo cuentas al gobierno español sobre qué es lo que está sucediendo. Ahora, sí es una paradoja de que siempre había sido el temor de Estados Unidos de que la amenaza era México. O sea, las amenazas que venían de México eran que entrara un terrorista, que entrara alguna enfermedad hacia Estados Unidos. Ahora resulta que estamos teniendo que preocuparnos a ver qué es lo que nos va a llegar de Texas. Fíjate, ¿viste cómo cambian las ópticas? La preparación de los gobiernos. Bueno, hace unas horas fueron revelados ya los nombres de los ganadores del Premio Nobel de Física 2014 a los inventores de la luz LED. Vamos a conocerlos. Una vez al año, personas destacadas en diversas áreas son reconocidas con el Premio Nobel por su contribución a la humanidad. Por su trabajo en la tecnología LED, el Premio Nobel de Física 2014 fue otorgado a los japoneses Isamu Akasaki, Hiroshi Amano y Shuji Nakamura. Esta invención, que se utiliza en las pantallas de smartphones, televisores y ordenadores, fue reconocida por su aportación al ahorro de energía. El GPS cerebral fue el descubrimiento ganador del Premio Nobel de Medicina 2014. El estadounidense John O'Keefe y el matrimonio noruego formado por May Britt y Edward Moser fueron galardonados con este reconocimiento tras hallar el mapa interno que nos permite orientarnos en el espacio. En 1971, O'Keefe encontró que determinado tipo de células nerviosas siempre se activaban cuando una rata se encontraba en una habitación y otras se activaban si ésta se movía. Así se demostró que esas células construían mapas que se activan en diferentes ambientes. Mientras que la pareja Moser identificó las células de red que permiten a una persona situarse en el espacio. Estas ayudan al cerebro a juzgar las distancias y permiten que los humanos puedan moverse en su entorno. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Bueno, se han estado anunciando cada día uno de los... Ayer anunciaron el de medicina por el GPS interno, o sea, porque descubrieron o pudieron explicar el GPS interno que traemos en una forma natural en la cabeza. A 3 doctores, un matrimonio noruego y un británico, angloamericano. Sí.
y ahora el día de hoy. Yo traigo varios tweets que quisiera mencionar. Conejo Facio, que su nombre es Bunny Facio, no sé, así es el nombre que usa en tweet, dice: el alcalde de Iguala ya está expulsado del PRD y se decidió en el pasado consejo. Sí, eso sí, ya lo habíamos comentado aquí. El hecho es de que qué tan buena es idea que Carlos Navarrete vaya a Iguala en este momento. Harold Mill nos comenta: se indignan porque los periódicos no publican en portada anuncios del presidente. ¿Resulta tan importante? A ver, sí es muy importante, punto número 1. Punto número 2, todos los periódicos reflejan lo que dijo el presidente. Esa no fue nuestra queja. Nuestra queja fue lo mal jerarquizado que está. Porque la parte importante de lo que dijo el presidente no está reflejado. Y la parte más importante de lo que se dio ayer, menos. Es decir, se fueron por el lugar común. Esa es la crítica. Sí, cuando dio un mensaje. Porque todos traen al presidente de la República en la portada. Esa no es la queja es cómo lo hicieron. Alexia Barrios nos comenta, y si es un tema recurrente para Alexia Barrios, el tema de Guerrero. Y nos comenta, y claro, que no se ha subrayado mucho en los últimos días, elecciones, narcoelecciones. O sea, en todo este contexto, ¿qué significa esto para las elecciones en Guerrero? Ella ha sido muy consistente, sí. Lleva semanas diciéndonos: no se olviden de Guerrero, desde que estuvo el fenómeno en el y si en Valle de Bravo. Y si se va a checar los candidatos para el próximo año, pues también habría que ver si hay algo ahí, alguna injerencia. O sea, bueno. Pues lo primero que deben hacer es los partidos, sí, que acudan al investigador privado más barato, que se apellida Google, y que hagan ese primer trabajo. No sé, una cosa más. Se los presentamos si quieren. 8 de la mañana, Ana María, Raimundo, muchísimas gracias. Nos vamos mañana aquí al 7 en el primer café. Gracias, buen día.